trasladen cómo fue esa organización y cómo fue la experiencia de los docentes y de los alumnos participando en su edición de Feriadip. Porque la verdad es que la acogida desde ADIP y la coordinación fue muy buena. Y como ha dicho Jesús, pues nosotros seguimos colaborando con ADIP. Realmente la dificultad posiblemente está en coordinarse con los centros, con los horarios, con los profesores, ponerles los autobuses, pues al final eso es lo que coordiné yo. Aquí se les deja tocar, se les deja esas píldoras de montaje que para mí fue algo espectacular. Y luego, egoístamente también para el centro, una manera de financiación de materiales brutal. O sea, en lo que nos quedó de delegado material fue espectacular, la verdad que sí. ¿No? La verdad es que la respuesta fue muy positiva, participaron prácticamente todos los centros educativos de la Comunidad Valenciana. Les llamó muchísimo la atención el poder tener la oportunidad de estar en el aula formativa junto con los empresarios, ¿no? El que estuviesen las empresas viéndoles a ellos cómo participaban, el que les habían donado el material. Pero realmente el público objetivo donde habría que tirar es a cuarto de la ESO o primeros de bachillerato para crear nuevas vocaciones. O sea, y lo montamos allí. Para muchos de los futuros arquitectos técnicos era la primera vez que veían el yeso laminado en directo. O sea, a nivel docente aprendes un huevo, o sea, eso es impepinable. A nivel de alumnado se lo pasan muy bien. Instaladores de toda España, y siempre decimos ese mismo alegato, ¿no? O sea, siempre decimos que tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas circunstancias en la obra, en la contratación. La idea es que aquí se visita, se participa y además se pueden hacer montajes, ¿no?, en las píldoras formativas. Entonces, a mí me gustaría trasladar que a las empresas hay que seguir animándolas a que creen sinergias con los centros educativos. Esto es un punto de acercamiento entre los centros educativos y las empresas. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Sánchez, soy secretario general de ADIP, Asociación Española. Somos los organizadores de Feriadip y estoy aquí delante de estas tres personas que nos acompañan porque creo que puedo hablar en primera persona, como responsable de la organización de este evento, del legado que Feriadip va dejando en cada punto de encuentro que vamos haciendo anualmente. De manera que aquí nos acompañan tres personas que han vivido la experiencia con nosotros en dos anteriores ediciones, una de ellas el pasado año, 2024, fue en Aragón, fue en Zaragoza, y la anterior que la realizamos en Valencia, 2023. Entonces ellos nos van a ayudar a que nos transmitan, a que nos den un poco toda la impronta, todo lo que ha sido su experiencia, de lo que han vivido con nosotros, porque estamos con los organizadores, las personas responsables de toda la coordinación de la formación profesional que ha participado con nosotros en estas dos anteriores ediciones. Feriadip no solamente son los 2 días y medio o 3 días que tenemos de presencia, sino que va mucho más allá. No solamente es la preparación, no solamente es la experiencia que vivimos en la celebración, como digo, sino también lo que posteriormente continuamos de contactos. Además, tenemos la oportunidad que en la edición pasada, en la Comunidad de Aragón, nos acompañó en la coordinación pues la responsabilidad además de las skills, las Aragón Skills en este caso, y la experiencia también con docentes que han participado en ellas, porque además esta experiencia que tienen los docentes y los alumnos en las skills es algo que llevamos desde el inicio, desde la primera edición, intentando también desde Feriadip y desde la asociación potenciar este espacio y volver a intentar editar esa experiencia en nuestro perfil profesional y en que nosotros con esta experiencia sea también un empuje a volver a incorporarlas. Entonces, para no entretenerme más, quisiera dar paso, por favor, a que se presentaran, a que nos desvelaran de alguna manera cuál es la responsabilidad que ellos tienen a nivel de prospección, a nivel de las skills, a nivel de ser un profesor que está también participando en estas experiencias, como yo decía, y también, bueno, que ellos nos trasladen cómo fue esa organización
y cómo fue la experiencia de los docentes y de los alumnos participando en su edición de Feriadip. Entonces, empezamos entonces por el extremo, por Alberto Remolar. Por favor, te presentas y vamos a compartir primero contigo la experiencia. ¿Qué tal? Muchas gracias por asistir. Bueno, mi nombre es Alberto Remolar, llevo la coordinación de Aragón Skill, que para quien no lo sepa es la competición de formación profesional, así de todas las especialidades. Creemos que es algo como publicitar la FP estupendo, muy visual y vamos, nuestro empeño es seguir apoyándolo siempre que se pueda. Y trabajo en el Departamento de Educación. Muy bien. Vemos ya por la identificación que acompaña al siguiente participante, que tiene algo que ver también con Aragón. Así que, Fernando, si te presentas. Lo primero, agradecer a Alberto esta camisa, que por fin venimos un poco más guapetes, no venimos siempre con el típico polo naranja. Bueno, yo soy Fernando Pardos, soy profesor del IES Mira el Bueno en Zaragoza. Llevo unos 12, 14 años dando los módulos de yeso laminado y de techos suspendidos. Tengo experiencia como organizador y como jurado en los Aragón Skills y en lo que serían los Spain Skills en yeso laminado. Y luego, bueno, pues tengo experiencia como docente participante en Feriadip, una doble experiencia, una primera que fue en Badajoz, ¿te acuerdas, Jesús? Que también fuimos allí de pioneros para representar a la formación profesional junto con los compañeros de Málaga. Y bueno, pues de alguna manera también yo creo que fueron de los primeros contactos que establecíamos con la asociación y sobre todo nos encontramos ese amor mutuo de la importancia de los centros formativos para la asociación y la importancia de las asociaciones para los institutos. Era algo, perdón, que yo aludí al principio, precisamente lo que acabas de mencionar, que desde la primera edición ya lo tuvimos en cuenta. Hay que mencionar a la Rosaleda, el IES La Rosaleda de Málaga, que también nos acompañó, que fue un esfuerzo por parte de ambos centros y que estuvieron allí precisamente para representar al resto de España, porque ya teníamos una comunidad, que es donde estamos celebrando Feriadip, pero desde el inicio siempre ha ido con nosotros la idea de que nos acompañara la representación de toda la formación profesional de España y que pudiéramos crear nuevos vínculos, relaciones y apoyaros de la mejor manera a todos. Y continuando con esa línea de apoyo, de coordinación, pues pasamos a la tercera persona que nos acompaña, que quizá yo voy a hacer un poco más de inicio, porque es la más veterana dentro del espacio que estamos aquí de comunicación. Ya digo que la primera edición fue Badajoz, la siguiente en Irún, y la tercera que hicimos fue en Valencia. Ahí es donde descubrimos el perfil de la prospección y donde tuvimos ese espacio integral ya de coordinación y que además nos ha ido acompañando esa presencia como nos gustaría que siguieran en todas las comunidades que vayamos avanzando con este proyecto, que además me gustaría recalcar, ¿no?, que el año pasado además tuvimos el reconocimiento por siendo finalistas de la Alianza, de los premios Alianza para la FP Dual y por el trabajo precisamente que estamos haciendo y que vosotros nos ayudáis. Porque al final, si no tenemos vuestro apoyo, pero no solamente el apoyo, sino esa dedicación que va más allá de vuestro horario y de vuestra obligación como docentes, ¿no? Esa implicación es fundamental y tenemos que decir y manifestar que la seguimos descubriendo. Y bueno, y un ejemplo es Lorena Benlluire, que es prospectora de la Comunidad Valenciana. Me voy a adelantar a esa presentación y ya te dejo que continúes con ella. Vale, bueno, buenas tardes. Como ha dicho Jesús, yo soy Lorena Benlluire, vengo de la Comunidad Valenciana. Soy prospectora de FP de la Comunidad Valenciana, pertenezco a la Consejería de Educación. Yo soy docente de formación, pero bueno, el perfil de la prospección en la Comunidad Valenciana es todo de personal docente y nosotros, bueno, pues nos dedicamos a prospectar todas las familias profesionales. Y os preguntaréis, bueno, ¿y qué hace una prospectora en Feriadip, no? Pues bueno, Feriadip en realidad para nosotros fue el primer contacto con la asociación ADIP. Nosotros, bueno, pues en la Comunidad Valenciana no la conocíamos, pero bueno, contactó Jesús con la Dirección General y dijeron, bueno, pues hay que coordinar la participación de la Familia de Edificación y Obra Civil en Feriadip 2023 y bueno, pues me tocó a mí esa delegación, ¿no?, de la Dirección General que cogí con muy buen gusto, aunque yo no sea de la familia profesional,
porque la verdad es que la acogida desde ADIP y la coordinación fue muy buena. Y como ha dicho Jesús, pues nosotros seguimos colaborando con ADIP en aquellos eventos en los que se nos requiere y en aquellas colaboraciones en las que podemos continuar, ¿no? Para nosotros ha sido siempre una muy buena experiencia trabajar con vosotros. Lorena está ya encaminando un poco lo que hablaba antes del legado y la continuidad de contactos. Por ejemplo, con Fernando como docente y a través de sus contactos desde el principio también hemos podido mantener conversaciones con centros de distintos puntos de España. Y con Alberto, la verdad que continuamos con su experiencia, que es tremenda a nivel de las skills, sobre todo. Cuando hablamos de coordinación, coordinar unas skills no es nada fácil y todo lo que requiere, porque nosotros aquí, de alguna manera, sabemos dónde estamos en nuestro espacio, pero él tiene que convivir con muchas familias y tiene que coordinar no solamente centros, sino muchas experiencias que requieren materiales, coordinación y luego que eso, cuando vayamos a un momento determinado de la competición, esté todo muy bien organizado. Así que volviendo a ti al principio, no sé si nos podías hablar un poco más en cuanto a lo que tu experiencia en las skills podía haber sido algo similar a la que tuviste en la coordinación con Feriadip y que nos hablaras cómo fue esa coordinación y cómo fue tu experiencia desde los contactos con los centros hasta lo que sería la experiencia final que vivieron los centros y alumnos y lo que te transmitieron. Realmente la dificultad posiblemente está en coordinarse con los centros, con los horarios, con los profesores, ponerles los autobuses, pues al final eso es lo que coordiné yo para que fueran a Feriadip. Dar permisos, coordinar, que Aragón, como es pequeñito, tengo poco centro que coordinar. Entonces, esa parte bien sencilla. Tengo al IES Miralbueno y luego vino la Escuela de Artes y la ESDA, la Escuela Superior de Diseño. Pero esos son los que coordiné. Entonces, para mí vuestra feria fue, yo ya sé que a ti te estresa bastante todo lo que tienes que mover, pero mi parte sí, estupenda, muy fácil. ¿Cómo ha sido tu última experiencia en las skills, en esa coordinación? ¿Cómo es de diferente? ¿Cómo es esa coordinación de las skills? La coordinación de las skills me lleva un año prácticamente, que luego hay que hacerlo en 3 días, ¿vale? O sea, básicamente lo mismo que tienes tú. Pero con la dificultad que este año la hicimos en Teruel, que no es capital de provincia, sí, capital de provincia, pero de provincia, ¿vale? Entonces, alojamientos, transporte, un toro, me costaba encontrar toro con torero, por ejemplo, que en cualquier sitio dices, oye, necesito un toro con chofer, pues era imposible. O sea, ha habido dificultades bastante. Potencias eléctricas, se me fue la luz el día del montaje a toda España, pero yo digo, he debido romper algo en la feria. O sea, bien, fue interesante. Bueno, lo importante es que cada año supongo que es un pasito más y de experiencia y de poder avanzar, ¿no? Cada año es diferente, ¿eh? O sea, el año que viene la idea es hacerlo en Zaragoza, entonces todo vuelve a cambiar. Entonces, eso es lo que tiene ya, entonces más parecido a Feriadip. Y ya entrando, si acaso pasando ya el turno de palabra a Fernando, digamos que centrándonos en lo que sería la experiencia más de los docentes y de los alumnos en Feriadip, ¿qué nos podías aportar de lo que ocurrió el pasado año en la pasada edición de Feriadip? Yo, bajo mi punto de vista, lo importante es salir de tu burbuja, que los centros somos muy dados a ser autocomplacientes y a no ver nada más allá de las paredes del centro. Establecer contactos y relaciones con docentes de otros sitios. Digamos que también cambiar ese punto de vista del alumnado, que sobre todo los grados medios, que es donde se dan los ciclos de yeso laminado y de techos suspendidos, continúan casi con la dinámica de la ESO. Acercarles a la realidad, acercarles a las empresas, ver que las empresas se preocupan de ellos, les quieren que estén con ellos, y que aquí se les deja tocar, se les deja esas píldoras de montaje, que para mí fue algo espectacular. Y luego, egoístamente también para el centro, una manera de financiación de materiales brutal. O sea, en lo que nos quedó de delegado material fue espectacular, la verdad que sí. Yo siempre, cuando me reúno al principio, en cada nueva localización con los centros, sobre todo yo les intento destacar esa sensación del último día
en el que yo suelo estar, en el espacio que ya está todo el mundo recogiendo, y cuando veo la carga de ese camión, en Irún fue un tráiler, aquí fue un camión grúa, en Aragón, en Valencia fueron furgonetas, y esa sensación de que estamos, además de esos momentos que hemos compartido, esa experiencia, que estamos aportando un poquito más a los centros de material, herramientas y de contactos, que luego van a ir empresas a aportar a los centros formación y a dar continuidad, es la mejor sensación que nos queda y la sensación de que estamos haciendo, dentro de la humildad, de lo que somos, algo bien, ¿no? Y ya entonces pues nos quedamos en el momento en el que vamos a hablar del año 2023 y en que nos puedas trasladar esa, Lorena, esa sensación también de los docentes, los alumnos, si no recuerdo mal cifras, 8 centros, 552 docentes alumnos, por ahí va la cosa, ¿no? Pues sí, como bien dice Jesús, yo coordiné unas cuantas personas más que Alberto. Costó un poco al principio porque, bueno, cuando tú planteas una novedad, ya sabemos los docentes, ¿no? Tenemos que ir con una planilla ya de qué puedes hacer, qué puedes aportar, cómo puedes venir. Entonces, bueno, pues lo que yo hice fue un planning previo de qué podía aportar la gente a Feriadim, ¿no? La verdad es que la respuesta fue muy positiva, participaron prácticamente todos los centros educativos de la Comunidad Valenciana y los centros educativos al principio, pues bueno, tenían sus aquellos, ¿no?, de cómo nos vamos a trasladar, cómo lo vamos a hacer, porque se hacía en Feria Valencia, pero luego se resolvió muy bien el traslado del alumnado a Feria Valencia. Coordinamos muy bien los horarios y ellos estuvieron muy a gusto y sobre todo destacaron esa cercanía que se habían encontrado de las empresas cuando visitaban los stands. Claro, imagino que Adib ya les habría dicho, van a venir alumnos, ¿no?, os van a preguntar, entonces ellos se encontraban muy a gusto y sobre todo les llamó muchísimo la atención el poder tener la oportunidad de estar en el aula formativa junto con los empresarios, ¿no? El que estuviesen las empresas viéndoles a ellos cómo participaban, el que les habían donado el material, que les dejaban estar montando con sus instructores y eso, bueno, la verdad es que yo creo que es lo que más se llevaba, ¿no? Aparte de las típicas bolsitas que ellos recogen y los souvenirs, ¿no?, que van a buscar a la feria. Comentamos muchas veces que es un poco como una jornada de puertas abiertas a lo grande de los centros, demostrar la oferta que tenemos, pero también hay algo importante que muchas veces nosotros intentamos también inculcar, que las empresas no conocen, no saben muy bien también lo que se hace en los centros, esa labor tan importante, ¿no? Y entonces tenemos que mentalizarnos que ese perfil del aprendiz, que antes venía con cero conocimiento a la obra, ahora tenemos una oportunidad muy grande de poder contar con unos alumnos que por lo menos han tenido un contacto de alguna manera, que ahora además con la nueva FP lo que esperamos es que todavía con esa dual ya de hecho, ¿no?, que a ver en nuestro perfil cuesta un poco más, pues eso se pueda dar todavía mucho más fácil el conocimiento, ¿no?, tanto de la empresa, de lo que se hace en los centros, como al contrario, el también que los alumnos tengan la experiencia real de lo que puede llegar a ser su puesto de trabajo o de lo que se puede llegar a desarrollar, ¿no? Porque muchas veces uno va a una formación, a un grado medio de interior y a lo mejor dice, bueno, yo creía que venía aquí a colocar muebles, ¿no?, a colocar cortinas, y no tiene una realidad de lo que es la formación en sí, ¿no? Antes que salían las chicas de la Escuela de Diseño y Arte, realmente nunca habían visto colocar nada y estuvieron ahí poniendo yeso y plaste. Digo, míralas. O sea, realmente quizá los que más se aprovecharon de esas píldoras formativas fueron los de proyectos de Corona y Pirámide y las de Escuela de Arte y los de Escuela de Arte, pero sí, hay más chicas, ¿vale? Porque al final para el tema de proyectar, tocando el material y sabiendo las posibilidades, me permiten también llegar, por eso también abrimos a cursos superiores, a que presenten proyectos, porque todo este espacio es importante. Y también hay que tener en cuenta que cada día nuestras empresas necesitan perfiles profesionales más formados a nivel tecnológico, a nivel de poder manejar programas, a nivel de poder sacar mediciones, a nivel de poder trasladar, y bueno, la realidad 3D y lo que estamos viviendo hoy en día en las obras, el poder ir con una tablet y poder, simplemente escaneando un código QR, pues llegar a tener el plano en la obra, ver cómo evoluciona un pilar y cómo debería de quedar terminado un trabajo. Al final necesitamos cada vez más esa formación y que no cabe duda que es una inversión también para las empresas.
Como si os planteara lo que pudierais resumir y destacar de lo que puede suponer Feriadip, y si tuviéramos que dirigirnos a los próximos centros, que tuviéramos que volver a reunirnos para en otra nueva localización de España celebrar Feriadip, ¿qué sería lo que vosotros, si estuvierais en esa reunión, si me acompañarais, qué les pondríais, qué le trasladaríais a ellos de principio de lo que puede suponer esto y con qué previsión y cuál sería esa ayuda que me aportaríais en esa reunión para trasladarle a los centros? Yo siempre creo que lo fácil es llevar los de la familia de la construcción o afines, pero realmente el público objetivo donde habría que tirar es a cuarto de la ESO o primeros de bachillerato para crear nuevas vocaciones. O sea, es complicado porque hay que convencer a… ¿Qué voy a ser de mayor, no? Exacto, o sea, no se conoce, no lo conocen en esas enseñanzas previas. Entonces, igual ese es el objetivo que habría que tender. Ahora, es muy difícil, muy difícil. Y en cuanto a lo que sería lo que ellos deberían de atisbar, lo que debían de ver y la versión de lo que es Feriadip, ¿qué le podías trasladar? Oye, te vas a enfrentar a esto, vas a tener delante una oportunidad, o Feriadip es esto, cuando tuviésemos esa reunión que yo te decía, ¿no? De esa primera reunión, de ese primer momento, ¿no? De coger y… Esto yo creo que ya lo tienes que vender tú. ¿De qué es lo que les vendes a los chicos? Bueno, yo simplemente completar lo que comentaba Alberto. Para mí una de las ediciones de los Aragon Skills más guapas de yeso laminado fue cuando nos fuimos al hall de la Escuela de Arquitectura Técnica de la Almunia y lo montamos allí. Para muchos de los futuros arquitectos técnicos era la primera vez que veían el yeso laminado en directo. Entonces, quizás otro público potencial que también tendría que estar aquí en Feriadip. Estamos hablando que Feriadip, al igual que también está en los colegios oficiales, profesionales, que también suelen compartir, en Aragón estuvieron todos, arquitectos técnicos… Sí, no, pero me refiero a las escuelas. Sí, no, pero lo que me refiero es que al final el unir todo y lo que llegamos a hacer es lo que crea al final esa sensación de lo que decías tú, que ellos, incluso vosotros haciendo esa práctica, no habían visto ese montaje, ¿no? Efectivamente. O sea, al final trasladar que lo que hacemos aquí de alguna manera tiene una proyección muy directa en el trabajo, no solamente en lo que están viviendo a nivel de formación, sino en lo que van a ver en la vida real, ¿no? Y luego al animarles, y ya os lo escribí en LinkedIn, yo os apoyé en el tema de invitando a los colegios de Andalucía, a los institutos, que vinieran, que era una experiencia brutal. Es decir, vas a ver herramientas novedosas, vas a hacer montajes que no haces habitualmente en el instituto, monitorizados. O sea, a nivel docente aprendes un huevo, o sea, eso es impepinable. A nivel de alumnado se lo pasan muy bien. O sea, les dejan tocar cosas que tú no tienes en el centro, ¿vale? Y eso es impepinable. A nivel de contactos, dentro de la comunidad autónoma nos conocemos todos, pero joder, tener la oportunidad de hablar con alguien de Valencia, con alguien de Ávila, con alguien de cualquier otro sitio, es que eso no tiene precio. O sea, y gracias a vosotros, pues somos un lugar de encuentro. Eso es indudable y al final los profesores siempre hablamos de lo mismo, de nuestros alumnos, con lo cual te acabas dando cuenta que son iguales en todos los centros y de cómo un problema que tenemos, el otro lo ha solucionado. Joder, pues era así de fácil. Entonces, eso para mí, yo me he llevado siempre experiencias en ese tema que las he implantado. Eso que estás diciendo es una lección aprendida desde la asociación, porque precisamente lo que nosotros hacemos es unir empresarios, instaladores de toda España, y siempre decimos ese mismo alegato, ¿no? O sea, siempre decimos que tenemos los mismos problemas, tenemos las mismas circunstancias en la obra, en la contratación y, bueno, con la particularidad de la localidad concreta, pero al final todo es un mismo círculo que si compartimos experiencias ya vividas, seguramente que nos sirve a todos para mejorar. Y al final esa unión y ese punto de encuentro siempre es favorable. Y ya, Lorena, pues que nos pudieras contar lo que tú trasladarías, ¿no? A ver, yo trasladaría sobre todo una cosa muy importante y es la implicación, la calidad que supone poder participar el alumnado en una feria profesional, porque la mayoría de ferias profesionales sabemos que no nos dejan visitarlo con alumnado, entonces la particularidad de que aquí se visita, se participa y además se pueden hacer montajes, ¿no?, en las píldoras formativas. Entonces,
A mí me gustaría trasladar que a las empresas hay que seguir animándolas a que creen sinergias con los centros educativos. Esto es un punto de acercamiento entre los centros educativos y las empresas. Aquí se conocen más y además tenemos la oportunidad, en este caso, ¿no?, que estamos varias comunidades autónomas aquí representadas, de poder contar nuestra experiencia, pero es que además de crear nuestras propias sinergias y contrastar nuestras opiniones, nuestras aportaciones, que creo que siempre es muy positivo, ¿no? El cómo nosotros luego pues contactamos con las empresas, qué es lo que hacemos, y yo lo veo muy positivo. Hay una continuidad, ¿no? Hay una continuidad más allá. Efectivamente. Y que tú la estás viviendo y sigues con empresas en contacto también. Y que hay una anécdota que nos hace sonreír cuando hablamos de la experiencia en Feriadip, que nos dicen, mira, es que en vuestro espacio, ¿cómo tienen que ir los chavales? Porque es que nos dicen en algunas ferias que no pueden ir vestidos de cualquier manera, que no pueden correr mucho, que no pueden estar en determinados espacios, que tengáis cuidado con los chavales. Y aquí es lo contrario, les dais armas, les dais chalecos, les dejáis que corran, les dejáis que toquen, que hagan. Pero es que nosotros somos como la evolución de esos chavales. Al final, el instalador, el perfil, nuestras empresas, lo que hacen todos los días en la obra es lo que ellos están deseando y ven por aquí con ganas de realizar. Así que para los próximos yo sí que les diría que no tienen que venir con ningún traje adecuado, sino que tienen que venir con muchas ganas de compartir, de aprender y de pasar una buena experiencia. Al final, esto tiene que ser una buena experiencia para todos. Lo hacemos con mucha ilusión. Todo esto lo decimos muchas veces, somos una asociación sin ánimo de lucro, que lo que tenemos que hacer es invertir en la formación, nosotros los primeros, porque no hay que olvidar que quienes van a emplear a estos chavales son nuestras empresas. Y al final tenemos que buscar colaboración con fabricantes, distribuidores, técnicos, pero los que vamos a emplear a estos chavales, a estos futuros profesionales, somos las empresas. Y entonces los primeros interesados, pero no solamente para salir en una foto, sino para ser consecuentes, no promesas de voluntades, sino hacer cosas que podamos materializar. Y con vuestra ayuda, porque si no estáis vosotros, y no tenemos, vuelvo ya a volver a recordarlo, no tenemos a docentes que saquen tiempo fuera de su horario, que tengan una implicación personal para participar en eventos como estos y como muchas otras cosas que hacéis que se desconocen y que yo comparto, pues esto no sería posible. Así que mi agradecimiento. Tenemos aquí a personas que han venido desde Aragón, desde la Comunidad Valenciana, y luego igual que tenemos en Feriadip, que tenemos de Lleida, de Ávila, que luego hemos tenido también de Madrid, antes una intervención. Lo que queremos deciros es que queremos que nos sigáis acompañando, que Feriadip sea pues un tren, como dice nuestro presidente, en el que podamos sumar vagones y que aunque tengamos que hacer vías más largas, podamos seguir creciendo en esos vagones. Así que nada, muchas gracias y gracias a todos.